it's Saturday night. I pray for the wicked on the weekend. Mama, can I get another amen? Oh, it's Saturday night. Swear to God, I ain't never gonna repent. Mama, can I get another amen? Bueno, pues vamos a arrancar ya la andadura de esta mañana de Guadalajara en este jueves 5 de abril y lo vamos a hacer hoy en clave literaria, sí, vamos a hablar de un libro, pero un libro muy especial, porque contiene una historia, al fin y al cabo, muy especial, desconocida seguro para prácticamente la mayoría de todos ustedes, lo era para mí hasta hace poco, pero que se va a desvelar en Guadalajara, en concreto mañana a las 7:30 en esa recientemente abierta cafetería, Café Tertulia Noia, en la avenida de Beleña número 6 de la capital, porque, bueno, pues ellos son muy amantes del misterio, así hablábamos el otro día con su gerente, con Santiago, y lo que han pretendido es crear un foro en Guadalajara que faltaba, y es precisamente el que puede sumar y reunir en un mismo espacio pues aquellas personas interesadas, pues eso, por lo que es desconocido y por lo que todavía pues está por descubrirse. En este caso, fíjense, vamos a mirar hacia las alturas, hacia el cielo, hacia la luna en concreto, ¿sí? Vamos a hablar de un hombre que es clave en la conquista de la luna. No lo voy a hacer yo, por supuesto, lo voy a hacer en compañía y con la inestimable colaboración de quien es el autor y el investigador, al fin y al cabo, de este Expediente Rojas. Así se titula el libro, que como digo se presenta mañana en Guadalajara. El autor es Pierre Monteagudo y nos acompaña ya en el estudio de Es la Mañana. ¿Qué tal, Pierre? Buenos días. Muy buenos días, Mónica. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Vuelvo a Guadalajara después de algunos años. Para mí constituye un reencuentro con la ciudad. Estoy muy satisfecho, muy contento y orgulloso de estar aquí para presentar esta impactante historia a todas las personas en Guadalajara que quieran conocerla en una presentación que de antemano les digo va a ser emocionante, apasionante, donde descubriremos pronto que la verdad supera ampliamente a la ficción. Y es que Expediente Rojas se trata en esencia de eso. Estamos descubriendo el secreto mejor guardado de la NASA después de nada más y nada menos que 50 años de ocultamiento. ¿Y cómo es esto posible? Vamos a entrar un poco en materia, pero vamos a poner los cimientos de esta historia. Sí. Estamos hablando de un hombre que ha pasado a la historia pues totalmente desde el anonimato, pero que fue clave, como decíamos, en la conquista de la luna. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál fue su gran logro? El personaje del libro es Héctor Rojas, Héctor Rafael Rojas. Estamos hablando de un hombre que fue clave dentro del programa Apolo de la NASA para llevar al hombre a la luna. Para ese hito histórico que tuvo lugar la primera vez el 20 de julio de 1969, cuando aterriza el Apolo 11 en la Luna. Entonces, Rojas entró en la órbita de la NASA debido a sus descubrimientos, a sus inventos, y dio un impulso categórico al programa espacial estadounidense que permitió también vencer a la URSS en una época conocida como la Guerra Fría a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los hechos acontecen en ese ambiente, un ambiente de secretismo, un ambiente, para mi gusto, de paranoia en ciertas entidades gubernamentales que hizo que todo esto quedara en el más absoluto anonimato. Y luego, ¿por qué no decirlo? Hubo una serie de componendas que entran en el terreno de la conspiración y que han sido completamente comprobadas para mantener todo detrás de un manto de secretismo, de anonimato, todo muy misterioso, en el que hay unas entidades implicadas, el historial profesional de Rojas desaparece, y eso es lo que presento, una reflexión importante. Yo vengo a Guadalajara porque considero que todas las personas de esta ciudad tienen derecho a decidir si quieren o no conocer estos hechos históricos que han sido deliberadamente ocultados. Y con mi presencia aquí le doy la oportunidad a la gente de que decida si quiere conocer la historia de Héctor Rojas, que es una historia de película. De película, sí, sí. Considero que nadie tiene derecho a decidir por nosotros, por las gentes de esta ciudad,
si pueden o no pueden conocer estos hechos. Y eso es verdad, porque además, a modo titular, y nos vamos a bajar luego al detalle, al principio de la vida de Héctor Rojas, les vamos a contar que gracias a él, pues los astronautas no nos lo planteamos, ¿no? Llegó el hombre a la Luna, aterrizó en la Luna. ¿Cómo sabía dónde aterrizar? ¿Cómo sabía qué elementos buscar en la Luna? ¿Cuál era el sitio más idóneo, ¿no? Para, en una primera y pionera experiencia cósmica como era esta, bueno, pues acertar, ¿no? A la hora de posar ese artefacto totalmente ajeno, ¿no? Al lugar inhóspito que pisaban. Bueno, pues Héctor Rojas fue la mente, brillantemente y ocultamente, ¿no? Que dio las claves para esto. Es más, apunta Pierre que incluso se puede llegar a barajar con bastante probabilidad que el mismo Héctor Rojas viajara hasta en un par de ocasiones a la Luna. Y una vez dicho esto, Pierre, que yo creo que ya hemos atrapado un poco a la audiencia, sí, vamos a bajarnos al detalle. ¿Quién era Héctor Rojas? ¿De dónde salió? Era un venezolano. Tú eres venezolano, sí, también, ¿no? Sí, ¿tuvisteis ahí un nexo común siendo tú muy jovencito, muy niño? Oportunidad de mantenernos en contacto. No puedo decir que fuera mi amigo porque yo era solo un niño. El doctor Rojas se encontraba en el apogeo de su carrera como astrofísico de la NASA. Él venía de nacer en el seno de una familia muy humilde, pero tenía una voluntad de hierro, y esta es otra reflexión importante. Invitar a las personas a construir cosas o alcanzar objetivos y metas sobre la base de una voluntad de hierro que es mucho más importante que la propia inteligencia para alcanzar cosas en la vida. Entonces, sobre esa base, él construyó los pilares que lo llevaron a ser el primer astrofísico venezolano de la NASA. Se graduó en la Sorbona de París. Mientras se estudiaba en la Sorbona, debido a que le revocaron la beca que traía de Venezuela, del Ministerio de Educación, pues hacía duros trabajos, limpiaba vidrieras, recogía leña en el monte para venderla en la ciudad, o pelaba fruta de madrugada todos los días de semana en el mercado de París. Y de esa manera, en un tiempo récord, se graduó en la Sorbona con una mención honorífica que se llama Mention 3 Honorable, que es la máxima distinción por méritos académicos que se concede en Francia. Y ya lo que hizo importante su legado para la humanidad es haber inventado una técnica matemática que permitía definir con exactitud dónde aterrizar en la Luna para reducir a la mínima expresión el riesgo para los astronautas. No solo inventó la técnica matemática, sino que él mismo, al ser contratado por la NASA, puso su modelo matemático a disposición de los estadounidenses y, utilizándolo, calculó dónde debían aterrizar el Apolo 11 y las demás misiones Apolo. De hecho, puedo informarles que esa misma información teórica, esa técnica matemática inventada por Rojas, seguramente ha sido vaciada en los modelos informáticos actuales para determinar dónde deben aterrizar las expediciones, las naves robóticas, las misiones robóticas de la NASA en Marte, por ejemplo. Es una técnica que sirve para valorar, para captar datos astronómicos, parámetros de cualquier planeta, y que en los años, a finales de los 60, Rojas la utilizó para obtener datos como temperatura de la superficie de la Luna y otros parámetros que le permitieron definir dónde se debía aterrizar con mayor seguridad para los astronautas. En este marco, no solo hizo esto, se convirtió en el máximo exponente, la persona más cualificada, más preparada, el mayor experto de la NASA en el suelo lunar, porque lo analizó desde la Tierra observando a través de telescopio y analizó miles de imágenes que tomaron los orbitadores espaciales alrededor de la Luna. Y de esa manera fue como se llegó a convertir en el científico más cualificado en cuanto a la topografía de la superficie lunar, las laderas que existen, digamos, la orografía, ¿no? Sí, claro, todo lo que es la... Sí, y analizando toda esa información fue como mejoró sustancialmente lo que aportaban las imágenes y pudo señalar los puntos de la Luna donde era más conveniente aterrizar para que el riesgo fuera mínimo para los astronautas. Al ser el máximo conocedor de la topografía lunar, también se convirtió en asesor de los astronautas. Es decir, Mónica, amigos y amigas, en un momento dado le tocó asesorar face to face, cara a cara, a los astronautas de la misión Apolo 11, a Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que fueron los primeros en caminar sobre la Luna.
Entonces, estamos hablando de un científico de talla mundial que le dio un impulso a la carrera espacial de los Estados Unidos y que con ello, poniendo su método Rojas a disposición de ese proyecto, permitió también vencer a la Unión Soviética y llegar primero a la Luna. Es verdad que luego pasa como con las películas, ¿verdad, Pierre? Al final los que se llevan la fama son los actores principales. Has hablado de Armstrong, has hablado, por supuesto, de Aldrin y de esos políticos, ¿no?, que estaban, esas manos políticas que andaban detrás de esa carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Poco conocemos de los científicos que hicieron posible pues este gran hito histórico para la humanidad. Pero en este caso, a diferencia de quizá el resto de científicos de mentes preclaras que hicieron posible esto, donde si uno se pone a investigar encuentra más datos, el caso de Héctor Rojas está enterrado bajo tierra por algún motivo. ¿Qué es lo que pasó para que Héctor Rojas fuera, digamos, borrado prácticamente de los archivos de la NASA? Lo primero, él quería democratizar el conocimiento, quería que sus inventos y descubrimientos, que este es uno de muchos, fueran compartidos con su país. Era un patriota y no quería tanto el dinero que se le ofreció, sino quería que se compartiera digamos, el honor y el reconocimiento, no solo para Estados Unidos y para la NASA, sino también para Venezuela. Y hablaba concretamente de dar conferencias en universidades europeas y latinoamericanas. O sea, difundir un poco el conocimiento, sí, ¿no? Para el progreso de los pueblos. Y eso pues no gustó en el marco de las reuniones que tuvo, las últimas reuniones que tuvo en Washington. No gustó y entonces ya la postulación que se le había hecho para el premio Nobel fue retirada porque no aceptó hacerse estadounidense, porque ello hubiese significado que perdía su nacionalidad venezolana. Y entonces, no aceptando tal cosa y no aceptando el ofrecimiento de un pago económico a cambio de sus inventos, pues fue completamente marginado y allí surgieron pues una conspiración en toda regla donde se le... cuando ya termina su trabajo en la NASA, por ejemplo, vuelve a Venezuela, trabaja varios años como asesor del ministerio, asesor especial del Ministerio de Educación, con un cargo de profesor investigador en el Instituto Pedagógico El Mácaro, y luego de algunos años ese historial desaparece por completo. En la NASA no tiene ninguna información de él. El historiador jefe de la NASA ha dicho, mire, no hay ninguna información en el Centro Espacial Kennedy, pero no es extraño porque nos está totalmente prohibido tener información sobre el personal de la NASA. Entonces, eso es muy ilustrativo. Es una entidad de mucho prestigio, entidad científica, pero que está financiada pues, por el Ministerio de la Defensa, por los militares, y ellos exigen también pues absoluto discreción, pero claro, más que discreción, pues debido a los deseos de promover el conocimiento, a la paranoia de la que hablabas, ¿no?, en ese momento de Guerra Fría. Pues se cometieron una serie de atrocidades contra el doctor Rojas. Oye, y me imagino que esto para ti ha sido una ardua tarea, la de realizar y materializar este libro Expediente Rojas. ¿Cuánto tiempo te ha costado y cómo has indagado en ello? No sé si tenías pues lazos familiares, ¿no?, con los familiares más directos de Héctor, a través de eso, de testimonios, de algún documento que la poderosa NASA no llegó a eliminar, ¿no?, y que has podido acceder a él. Sí, he presentado junto la transcripción literal de 5 documentos puestos a disposición de la opinión pública mundial por Wikileaks. Son documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos que estaban desclasificados, pero nadie los podía leer en ningún sitio. Presentan, una buena parte está todavía censurado, no se puede ver, pero sobre lo que se puede ver he constatado que es toda información veraz, cierta, y que me ha permitido ir atando una serie de cabos. Y lo cierto es que, bueno, pues el científico sufrió en sus carnes toda esta manipulación de la información, este sesgo, incluso falsedad que en muchos casos rodea al trabajo de personas como él en el ámbito de ciertas entidades. Y, perdona, un apunte. Al final, ¿es cierto lo que comentaba yo al principio y que te lo he leído yo a ti, que es muy probable que él también fuera a la Luna en alguna que otra ocasión? Sí, en
yo soy auditor profesional de una carrera de 5 años, entonces no hablo a la ligera. Mi dictamen, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, es que existe más de un 90% de probabilidades de que haya viajado en al menos 2 oportunidades a la Luna. Y es muy simple. A comienzos del 69 le informó por carta a un amigo, que eso luego se informó y se filtró a la prensa y se difundió intensamente, que preparaba las maletas para ir a la NASA en Washington para hablar de su posible viaje a la Luna. Como astrofísico podía observar astros lejanos, estrellas lejanas desde la superficie de la Luna mucho mejor que desde la Tierra. Y además, pues estaba colaborando en el desarrollo de tecnología con aplicación en el campo militar. Esos serían los cometidos de Rojas en la superficie de la Luna. Y el asesoramiento que hablabas, ¿no? De las muestras que al fin y al cabo tomaron los propios astronautas que sí que pisaron la superficie de la Luna, ¿no? Claro, porque era la persona más cualificada para recabar muestras, para tomar rocas de la superficie lunar con absoluta propiedad, porque conocía el tema a la perfección. Y estoy convencido de ello, aunque no hay un documento, ni lo habrá, ni hay un pronunciamiento de las entidades involucradas. He llegado a un convencimiento total de que este hombre, bien como parte de vuelos secretos de la NASA o bien como cuarto tripulante de una misión Apolo donde solo se declaraban 3 tripulantes, y hay que abrir los sentidos porque si algunas gentes pueden hacer organizar este tipo de cosas eficientemente, pues son las entidades que estoy mencionando. Entonces, de esa forma, pienso que hizo los experimentos, tuve sus papeles de trabajo conmigo, que se los entregó a mi padre y luego los tuve yo durante muchísimos años, manuscritos, que textualmente me dijo mi padre que eran los experimentos que había hecho en sus viajes a la Luna. Entonces, esto es lo que yo puedo aportar sobre el tema. ¿Y los manuscritos ahora quién los tiene? Bueno, hay que leer el libro. Ay, me encanta que nos dejes ahí un poco el misterio. Allí lo explico lo sucedido. Es dramático, es la situación más dramática en mi relación con la ciencia es lo que aconteció con esos documentos. ¿Y cuál es el final de Héctor Rojas? El final de Héctor Rojas es esta reivindicación mundial que he emprendido, llevo algún tiempo, ahora estamos ampliando, abarcamos no solo toda España, sino Iberoamérica, doy conferencias, hago presentaciones. Mañana mismo, mañana viernes 6 de abril, a partir de las 19:30 estoy en el Noya Café Tertulia de esta ciudad para presentar estos hechos históricos que nos han sido negados, que han sido ocultados, deliberadamente ocultados. Y el final, literal, ¿cómo murió? Porque es una pena, después de dar toda tu vida a la ciencia, sí, le pasa a muchas grandes mentes que no son reconocidos en su tiempo y lo son después, pero es que el caso de Héctor también fue uno de ellos, ¿no? Te cuento, Mónica, que fue tremendo. Héctor Rojas viajó por última vez en algún momento de agosto del año 75 a una reunión para presentar su proyecto de cooperación tecnológica y científica en Washington, ante funcionarios del Departamento de Estado. Y allí fue recibido por orden de Henry Kissinger, secretario de Estado en la época, con el conocimiento de la Casa Blanca, de múltiples funcionarios que menciono en el libro. Incluso sale a relucir el nombre de Gerald Ford. Y como no sonó bien su idea de cooperación y de democratización del conocimiento, pues se le mantuvo retenido durante muchos meses. No sabemos exactamente qué le hicieron, salvo lo que manifestó el propio científico a sus allegados, que pusieron una máquina sobre su cabeza y lo dejaron casi a cero en cuanto a la memoria. Perdió casi completamente la memoria. Bueno, el tratamiento estándar de Kissinger en la época para personas que hablaban un poco acerca de estos temas. Que sabían demasiado. Y en definitiva fue devuelto a Venezuela. Bueno, casi tenemos que dar gracias que se le perdonó la vida. Fue devuelto a Venezuela, pero con importantes daños neurológicos y secuelas para toda su vida en cuanto a la pérdida de memoria, dolores de cabeza fortísimos, males de los cuales los médicos no pudieron encontrar la causa.
pero es lo que puedo contar sobre el final. Es un poco dramático, Es dramático, un poco triste, pero todo. es parte de esos acontecimientos que han permanecido allí ocultos y que ahora salen a la luz, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocerlo, de valorarlo y de decidir lo que queremos creer o lo que no. Pues un final dramático, como decimos, para, fíjense, ¿no? Para una mente tan poderosa como la de Héctor Rojas, pues terminar así. Lo bueno es que tiempo después, décadas después, llegó Pierre Monteagudo para reivindicar esta memoria en Expedientes Rojas, que está teniendo muy buena acogida entre todo el público donde lo vas presentando, porque además es un trabajo muy artesano. Él va prácticamente población por población, ¿verdad?, dándolo a conocer a todos aquellos que están interesados y se les mueve algo por dentro, ¿no?, de algo que nos están ocultando, como dice Pierre, y que está ahí para que lo descubramos entre todos. Y además, tengo que decir que nos lo apuntaba también Pierre al principio de la charla. Bueno, pues él descubre talentos ocultos, ¿no? Y creo que el último descubrimiento está en clave femenina, ¿no, Pierre? Pues sí, esto es un tremendo honor que me ha concedido el universo, la naturaleza. No sé, estoy abrumado porque un día se me ocurrió escribir, redactar una noticia para un medio en el que habitualmente colaboro sobre la mejor doctora, la mejor médico de familia de Europa. Ya recibió el galardón el año pasado y ahora la mejor de Iberoamérica. Bueno, la doctora Verónica Casado Vicente está haciendo historia. Es una mujer brillante, es una médico de un nivel estratosférico, una relación completamente cercana, profesional, extraordinaria con sus pacientes. Y resulta que es una médico española que ahora es la mejor médico de familia de Europa, de Iberoamérica y candidata junto a otros 4 nominados a mejor médico de familia Wonka del mundo. Del mundo. ¿Y de dónde es, Verónica? Verónica es de Valladolid. Ajá. Y ejerce allí. Bueno, Qué suerte, ¿eh? Los vallisoletanos que tienen a Verónica de médico de familia. Tengo el inmenso orgullo y la satisfacción de contar ahora que, bueno, pues estoy dentro del grupo de sus pacientes que han disfrutado de una atención súper especial, una atención que me permite afirmar con orgullo que es una mujer extraordinaria, que está haciendo historia con estos galardones que está recibiendo, que está dejando en altísimo nivel lo que es la medicina familiar española, que es objeto de comentarios a nivel mundial. Pues es otra de las facetas de Pierre Monteagudo. Una más que posiblemente por tiempo se nos quede un poco en el tintero es su pasión también por lo oculto, vamos a llamarlo así, por los misterios que hay a nuestro alrededor y también un gran aficionado al fenómeno ovni, digamos por necesidad, por primera experiencia de primera mano, ¿no? Sí, resulta que cuando yo iba a escribir Expedientes Rojas debía ser un libro de divulgación científica donde además explicar algunos temas del misterio que para mí son una prolongación de la ciencia que no puede ser explicada todavía por las limitaciones. Tenemos la tendencia, a pesar de que la ciencia ha avanzado extraordinariamente, pero no es tanto así. Entonces hay cosas que todavía no puede explicar a las que llamamos misterio. Bien, pues una parte cortita que debía ser todo el libro es ese tema. Se ha ido comiendo, ¿no? Sí. Héctor Rojas, es que al final la historia de Héctor Rojas aplastó mi idea original de lo que debía ser el libro por la dimensión que tiene. Es tan poderosa, tiene tantas cosas, tantos contenidos, tantos argumentos. Es una historia de película que lo adicional, que es precisamente una reflexión con los pies sobre la tierra relacionada con el fenómeno ovni, eso quedó como un regalo a los lectores del libro en la segunda parte del libro. Allí cuento mi experiencia personal con respecto al fenómeno y sobre todo pido una cosa, que el lector o que el escuchante en este caso se dé por informado de la posibilidad de que en los próximos años, posibilidad inminente, se anuncie la existencia de múltiples formas de vida inteligente en el universo y hay que prepararse mental y psicológicamente para asimilarlo y que no nos golpee hasta el punto de invalidar, de dejar a la gente pues en shock. No, claro. Es mejor prepararse, asumirlo
y porque es una cosa que ya gobiernos de las potencias mundiales están filtrando información sobre el tema. Te iba a decir, digo, últimamente estamos escuchando cómo se van descubriendo nuevos planetas que son parecidos, que tienen posibilidades, ¿no? Que están a muchísima distancia. Es casi imposible, pues quizá nosotros no lo veamos, ¿no? Pero contactar con ellos. Pero ahí está la cosa. Cierto es que no me puede dejar de venir a la mente el gran Stephen Hawking y su advertencia de que si hay vida más allá, quizás es mejor de momento no llamar demasiado la atención sobre ellos. Eso es correcto, Mónica. Se está filtrando información por lo siguiente, aunque hay un desfase entre la tecnología y la ciencia militar y la civil, un desfase de entre 50 y 100 años más adelantada en el ámbito militar que en el civil. Pero los científicos civiles están próximos ya a determinar, por ejemplo, actividad fotosintética en planetas extrasolares, que son planetas fuera de nuestro sistema solar, muy lejos de nosotros. Entonces, ese ya sería el preludio para en un futuro muy cercano, poder informar al mundo que hay actividad no solo de organismos elementales, no solo de bacterias, sino actividad inteligente. Sí, sin duda. Y en este sentido, Stephen Hawking es el máximo exponente de esa advertencia a la humanidad de que puede no ser tan agradable. Y que pueden ser más inteligentes que nosotros, con lo cual sí, pues tenemos las de perder. Lo que no quiere decir que sean buenos necesariamente. Claro, claro. Bueno, todo esto, desde luego, es objeto de debate y además apasionado entre las personas a las que le mueve, al fin y al cabo, estos temas que, como estábamos poniendo un poco sobre la mesa, son de lo oculto, de lo misterioso, pero porque quizá todavía el hombre no ha evolucionado lo suficiente como para poder explicarlo. Seguro que de todo esto y de muchísimas más cosas que se pueden debatir con un hombre pues de tan amplia cultura y experiencia como es Pierre Monteagudo, vamos a tratar mañana a las 7:30 de la tarde en Noia Café y Tertulia, aquí en Avenida de Beleña, número 6 en la capital. No dejen de acudir a esta cita, que de verdad creemos que merece muchísimo la pena. Los chicos del Noia están poniendo todo su esfuerzo en dinamizar mucho la vida también cultural de Guadalajara. Merece la pena que les respondamos a esta invitación y, por supuesto, la que nos ha venido hoy a hacer el mismísimo Pierre Monteagudo, el autor de Expedientes Rojas. Si les ha quedado alguna duda al respecto, no duden en pues resolverla a través de la red de redes, en esa página expedientesrojas.com, en la que encontramos muchos más detalles de esta obra que hoy ha traído a su autora. Esta es La Mañana de Guadalajara. Pierre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que un agradecimiento para terminar, ¿no? Es de rigor, al fin y al cabo, a quien ha materializado este trabajo de 3 años. Para mí es un inmenso placer estar en Guadalajara nuevamente. Aquí en este libro he invertido muchos años de mi vida, he contado con decenas de colaboradores, la investigación sigue abierta, sigo recibiendo información, hay un asesor científico del que no he mencionado nunca su identidad ni lo voy a hacer, que está en el primer ámbito por motivos de seguridad. Y ahora lo pertinente es hacer una cordial invitación a todas las personas en Guadalajara que quieran compartir un rato diferente, agradable y, ¿por qué no, intenso? Voy a responder a todas sus preguntas. He preparado una presentación inédita de 45 minutos tranquilamente. Y bueno, tendremos la oportunidad de conocer información interesante sobre aspectos de la vida, detalles desconocidos que incluso que no están ni siquiera en el libro, sobre la vida de este personaje y en general, sobre todas estas cosas de las que hemos hablado. Yo vengo con satisfacción, con orgullo a Guadalajara, hago un esfuerzo para ello, con la colaboración del Noia Café Tertulias, y estaré allí para recibir y para compartir y para charlar con todas las personas que se quieran acercar mañana viernes a partir de las 19:30. Con muchísimo gusto, Mónica. Pues muchísimas gracias, Pierre, por esta invitación que nos haces pues de primera mano, al fin y al cabo, como les decimos. Una oportunidad única, no se la pierdan. 7:30, Café Tertulia Noia. Pierre, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer.